Buenos días, ingeniero. Con mi grupo vamos a hablar acerca de tres temas. El primer tema es gráficas de funciones polinomiales, el segundo, factorización total y el tercero, trigonometría. Los integrantes de este grupo son Elmer Figueroa, Ronnie de la Cruz y Yesenia Gómez. El tema que a mí me tocó que exponer es gráficas de funciones polinomiales. Pero primero vamos a ver, ¿qué son las funciones polinomiales? Son unas funciones las cuales vienen dadas por una expresión algebraica equivalente a un polinomio. Para empezar a graficar, primero tenemos que encontrar los ceros. ¿Y cómo le vamos a hacer? Como sabemos que y equivale a 0, entonces aquí ya solo copiamos x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Como primer punto tenemos que solucionar esta ecuación. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Busquemos la manera más sencilla de realizar esta ecuación y es como vemos. Hay tres factores comunes que se repiten en esta ecuación y son las x. Entonces, como sabemos, es factor común el que vamos a utilizar para poder resolver esta ecuación. ¿Y cómo se hace el factor común? De esta manera, tenemos que multiplicar por x esta ecuación. Entonces, ¿cómo es? X al cubo entre x da un resultado de x al cuadrado. X al cuadrado. Y en la siguiente es menos 2x al cuadrado entre x da un resultado de menos 2x. Y por último, menos 3x entre x da un resultado de menos 3. Bueno, entonces nos damos cuenta que ahora tenemos un trinomio de grado 2 y lo vamos a resolver por el método de aspa. Quienes no conocen el método de aspa, en estos momentos se los voy a enseñar. El método de aspa para resolver esta ecuación es que dice que tengo que encontrar dos factores que multiplicados me den x al cuadrado. ¿Y cuáles serán? La mejor, la más sencilla es x por x. Entonces, x por x me da x al cuadrado. Ya tenemos esa parte. Y también dice otra regla de que me tienen que dar dos factores que al multiplicar, al multiplicar me den menos 3 y al sumar me den menos 2x. ¿Y cuáles serán esos dos factores que vamos a utilizar? El primero es, vamos a probarlo con menos 3. Y el segundo
Vamos a probar con -1. Tenemos que ver de que aquí es -3 por 1 da -3. Ya cumplió una regla que multiplicado me diera -3. Y lo otro es -3 más 1 me da -2x. Entonces, sí es correcto. Ahora, la única manera es de ordenarlos. Ya encontramos aquí tres factores que son x, lo formamos y tenemos que hacerlo de esta manera. X menos 3 es otro factor y x más 1. Bueno, x más 1. Aquí ya está. Bueno, este, aquí ya nos dieron tres factores. Y para nuestra primera solución es de que, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación? Y la primera forma de que estos factores multiplicados es multiplicados me den 0, es que x sea 0. Entonces, como así, tenemos que pasar x menos 3 a 0 y de igual manera x más 1 tenemos que pasarlo a 0. Y bueno, este, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos dice de que x equivale a 0. Entonces, nuestra primera solución para montar los ceros es que tenemos que pasar x menos 3. ¿Verdad? X menos 3 equivale a 0. Entonces, aquí la única manera de que tenemos que pasar -3 al otro lado. Y es así. Como aquí está restando, entonces al otro lado va a pasar a sumar. Y ahí está. Ya tenemos el primero. Y ahora es un x más 1. De igual manera equivale a 0. Entonces, x, como aquí está el más 1, al otro lado va a pasar a ser -1. Y ya, listo. Nuestra primera solución. Ahora, nuestra segunda solución es que, como ya tenemos los signos ceros, vamos a colocar las intersecciones con el eje X. Como si tenemos que hacer primero cuando X equivale a 0, entonces, ¿cuánto vale Y? Y aquí lo que vamos a hacer es nuestros puntos de intersección. Como me dicen, X equivale a 0.
lo colocamos aquí. ¿Y cuánto va a valer y? Entonces, y va a valer 0. Aquí nos dice. Bueno, entonces le colocamos con 0. Ya tenemos nuestro primer punto de intersección. Y ahora lo otro es, aquí nos dice de que x equivale a más 3. Entonces colocamos en 3. ¿Y cuánto va a valer y? Y va a valer 0. Ahora con otro. X equivale a menos 1. Entonces lo colocamos menos 1. ¿Y cuánto va a valer y? Va a valer 0. Ya tenemos aquí nuestros 3 puntos de intersección, nuestros primeros 3 puntos. Ahora, lo único que vamos a hacer es tabular nuestros puntos de intersección. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que podamos realizar nuestra gráfica. Y aquí ya están los puntos. Para poder guiarnos. Y esto va a ser así. Más o menos de esta manera. Va de abajo, va subiendo, va bajando y al final queda en forma así. Yo utilicé GeoGebra para que pudieran observar más claro esta gráfica. Y aquí ya vemos de que va en el punto 1, menos 1 y queda en el punto 3, más 3. Bueno, esta fue mi explicación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Ronnie Orlando de la Cruz García. Les expondré lo que es la factorización total. El teorema de la factorización total completa nos muestra que todo polinomio en los complejos de grado que puede ser factorizado como el producto de n factores lineales, no necesariamente diferentes, siendo cada factor de la forma x menos zi con zi raíz del polinomio. ¿Cuántos casos de factorización hay en total? 6 casos. Factor común por grupos, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados, suma o resta de potencias de igual grado. También podemos utilizar el teorema de Gauss. Acá les mostraré un ejemplo de los principales casos de factorización total. Características y cuándo aplicarlo. Se aplica en binomios, trinomios, polinomios de 4 términos o más. No aplica para monomios, es el primer caso que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un polinomio. El factor común es aquello que se encuentra multiplicado en cada uno de los términos, que puede ser un número, una letra, varias letras, un signo negativo
una expresión algebraica encerrada en paréntesis o combinaciones de toda la anterior. ¿Cómo realizar la factorización? De los coeficientes, términos se extraen el mínimo común divisor. De ello, de las letras o expresiones en paréntesis repetidas se extrae la de menor exponente. Se escribe el factor común seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio queda después de que el factor común ha abandonado cada término. Acá tengo un ejemplo. 3x más 3y igual a 3x, abrimos paréntesis, x más y, cerramos paréntesis. Luego nos da 10a menos 15b igual a 5, abrimos paréntesis, 2a menos 3b, cerramos paréntesis. mp más mq menos mr me da igual a m, abrimos paréntesis, p más q menos r, cerramos paréntesis. Menos 7x a la tercera más 8x al cuadrado menos 4x más 11 me da igual a menos. Cerramos paréntesis, 7x3 menos 8x al cuadrado más 4x menos 11. Cerramos el paréntesis. X. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, a más 1. Cerramos paréntesis, menos t. Abrimos paréntesis, a más 1. Cerramos el paréntesis, más 5. Abrimos paréntesis, a más 1. Cerramos el paréntesis, nos da igual. Abrimos paréntesis, a más 1. Cerramos. Abrimos paréntesis, x menos t más 5 y cerramos el paréntesis. Nos da un total de 12c a la tercera, d a la cuarta, f al cuadrado menos 18c al cuadrado, df al cuadrado más 30c a la quinta, d a la tercera, f al cuadrado, h igual a 6c al cuadrado, df al cuadrado, abrimos paréntesis, 2cd a la tercera, menos 3 más 5c a la tercera, d al cuadrado h. Seguida del factor común por agrupación de términos. Se aplica un polinomio que tiene 4, 6, 8 o más términos, siempre que el número sea par y donde ya se ha verificado no hay factor común. Se forman grupos de igual número de términos, buscando que exista alguna familiaridad entre los términos agrupados, es decir, que tengan rasgos comunes. La agrupación se hace colocando paréntesis. Cuidado, deben cambiarse los signos de los términos encerrados en el paréntesis si este queda precedido por signos negativos. Se extrae el factor común de cada grupo formando, es decir, aplicamos el caso 1 en cada expresión encerrada en paréntesis. Por último, se extrae factor común de toda la expresión, es decir, nuevamente se aplica el caso 1. En esta ocasión, el factor común es una expresión encerrada en paréntesis. Como pueden notar, esta parte de acá es otro ejemplo de cómo se realiza el factor común, agrupación de términos.
Seguida de ello, la diferencia de cuadrados perfectos. Se aplica solamente en binomios donde el primer término es positivo y el segundo término es negativo. Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cuadrados perfectos, es decir, números que tienen raíz cuadrada exacta como 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, etc. Y los exponentes de las letras son cantidades pares: 2, 4, 6, 8n, 10m, 16b, etc. Se extrae la raíz cuadrada de cada término al coeficiente. Se le extrae la raíz cuadrada normalmente, como por ejemplo, raíz cuadrada de p igual a p. Seguida de ello tenemos más ejemplos. Y a las letras, sus exponentes se dividen entre 2. Por ejemplo, n raíz AM es igual a m dividido n. Estos últimos se fundamentan en la propiedad de la radicación. Se abren dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación. Las raíces cuadradas que se obtuvieron de cada término se anota dentro de cada paréntesis. En el primero van sumando y en el segundo van restando. Es decir, se obtiene el producto notable llamado suma por diferencia. En esta parte de acá, como pueden notar, ahí les muestro un ejemplo sobre las diferencias de cuadrados perfectos. Ahorita les explicaré lo que es el cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio cubo perfecto, P, abrimos paréntesis, cerramos, igual x a la tercera más 3x al cuadrado a más 3x al cuadrado más a la tercera. Se dice que el cubo de un binomio es igual a un cuatrinomio cubo perfecto. El cuatrinomio tiene dos términos, cubo. El triple producto del cuadrado de la primera base por la segunda, el triple producto de la primera base por el cuadrado de la segunda. Luego acá les muestro un ejemplo. X a la tercera más 3x al cuadrado a más 3x a la segunda más a la tercera. Nos da igual a, abrimos paréntesis, x a, cerramos paréntesis, a la tercera. Luego tenemos el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio debe de estar organizado en forma ascendente y descendente. Cualquiera de las dos, tanto el primero como el tercero término, debe ser positivo. Asimismo, esos dos términos deben ser cuadrados perfectos, es decir, deben tener raíz cuadrada exacta. En otras palabras, el primero y el tercero término debe reunir las características de los términos que conforman una diferencia de cuadrados perfectos. Primero debemos verificar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Abrimos paréntesis.
TSP. Cerramos paréntesis. Para ello extraemos la raíz cuadrada tanto del primero como del tercer trinomio, realizado el doble producto de las raíces obtenidas y comparamos con el segundo término, sin fijarnos en el signo de este. Si efectivamente nos da, entonces, tenemos un TCP, la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es un binomio al cuadrado que se construye anotando las raíces cuadradas del primer y tercer término, y entre ellas es el signo del segundo término. Acá, en esta otra casilla, les muestro un ejemplo sobre el término cuadrado perfecto. ¿Cómo sumamos y restamos potencias de la misma base? Si hemos repasado las propiedades de la potencia, hemos visto cómo la suma y la resta no estaban incluidas. Esto es porque no son aplicables. Si nos encontramos con suma y resta de potencias de la misma base, no debemos sumar y restar su exponente, es decir, 2 al cuadrado más 2 a la tercera nos da igual a 2 quintos. 2 al cuadrado menos 2 a la tercera nos da igual 2 menos 1. Comprobación. Acá les muestra la comprobación de cómo se suma y resta de potencias de la misma base. Muchas gracias por su atención. Yo voy a hablar sobre trigonometría. ¿Qué es trigonometría? Es una parte de la matemática, particularmente de la geometría, que se trata acerca de las relaciones que se producen entre los ángulos y los distintos lados del triángulo. En estas hay identidades trigonométricas fundamentales, como por ejemplo las recíprocas, la cociente y las pitagóricas. Las identidades recíprocas. Estas identidades son definidas a partir de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Un recíproco es una fracción, es igual al numerador y al denominador intercambiados de posición. Podemos formar un recíproco al escribir 1 sobre la cantidad original. Entonces, definimos a las funciones cosecantes, secantes y cotangentes. Identidades del cociente. Estas identidades son encontradas al escribir a la tangente, a la cotangente en términos del seno y del coseno. Entonces tenemos lo que es el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tenemos las identidades pitagóricas. La primera identidad pitagórica es derivada usando el teorema de Pitágoras en un círculo unitario. Las otras dos variaciones son encontradas al dividir a la identidad pitagórica principal por seno o seno y simplificar. Como base siempre vamos a tener lo que es un triángulo rectángulo, el más común caso, que tiene sus tres lados y tiene que tener tres ángulos. Y siempre al empezar o querer resolver algún ejercicio, algún problema, tenemos que saber identificar lo que son los catetos y la hipotenusa. Una ayuda que se podría tomar en cuenta es que los catetos siempre van a formar un ángulo recto de 90 grados y en cambio la hipotenusa nunca va a poder tener un ángulo recto de 90 grados. Se podría decir que la hipotenusa
siempre va a descansar encima de los catetos y es así como la podremos identificar. Ahorita voy a explicar un ejemplo. Calcular el radio de la circunferencia que se obtiene al utilizar el compás cuyos brazos miden 10 centímetros si estos forman un ángulo de 50. Entonces dice, el compás junto con el radio R forman un triángulo isósceles, lo que significa que alfa y beta son iguales. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180, podemos calcular alfa 180 igual 50 más alfa más beta. 180 igual 50 más alfa es igual a 180 igual a 50 más 2 veces alfa. 130 es igual 2 alfa. Alfa es igual a 65. Si nosotros al representar la altura h tenemos un triángulo recto, entonces si llamamos b a la mitad del radio y aplicamos el coseno, tenemos coseno de 65 es igual a b sobre 10. b es igual a 10 por coseno de 65. b sería igual a 10 por 0.423, que nos daría como resultado 4.23 centímetros. Por lo tanto, el radio de la circunferencia mide 8.46. ¿Por qué? Porque el radio es igual a 2 veces b. Entonces sería 2 por 4.23, que nos daría 8.46 centímetros. Y este sería el resultado de este problema. Ahora miremos otro problema. Dice, Miguel desea calcular la altura de dos edificios que están situados a 100 metros el uno del otro. Como tiene acceso al edificio más alto, observa que desde la azotea de dicho edificio se avista la azotea del otro bajo un ángulo de alfa igual 73.3 grados. Desde la base del mismo edificio se ve la azotea del otro edificio bajo un ángulo de beta igual 19.29 grados. Entonces, la pregunta es, ¿puede Miguel calcular la altura de los edificios con los tres datos con los que cuenta? En caso afirmativo, ¿cuál sería la altura de cada uno? Entonces empezamos. Si es posible calcular la altura de ambos edificios, el ángulo beta forma parte de un triángulo rectángulo, representando el segmento D para formar un triángulo rectángulo con el ángulo alfa. Entonces, ya que tenemos aquí representado y ubicado nuestros datos, observamos que el segmento D mide 100 metros, igual que C, que la altura del edificio más alto es la suma de los catetos X y Y, y la altura del otro edificio es igual a Y. Por el seno y el coseno tenemos las siguientes relaciones para el ángulo alfa, que sería seno de alfa es igual a D sobre A y el coseno de alfa es igual a X sobre A. Entonces comenzamos a resolver. Como conocemos alfa y D, podemos calcular X, que sería seno de 73.3 igual a 100 sobre A. A igual a
A es igual a 100 sobre el seno de 73.3 grados. Entonces quedaría representado de esta forma: 100 sobre 0.958, que sería esto multiplicado en un total de 104.38 metros. Entonces este sería el resultado de A. Ahora vamos a resolver X con coseno. Coseno de 73.3 grados es igual a X sobre 104.38. X igual a 104.38 por el coseno de 73.3 grados, que sería igual a 104.38 por 0.287, que nos daría un resultado de 29.97 metros, que sería el resultado de X. Entonces, tenemos las siguientes relaciones para el ángulo de alfa, que sería seno de beta igual a y sobre b, y el coseno de beta igual a d sobre b. Como conocemos beta y d, podemos calcular, y primero calculamos b, que sería esta b. Coseno de 19.29 sería igual a 100 sobre b, y lo podemos representar sobre b igual a 100 sobre el coseno de 19.29, que el coseno de 19.29 sería 0.944. Entonces, si dividimos esto, sería 105.93 metros. Entonces ahora calculamos y. Seno de 19.29 sería igual a y sobre 105.93. Para poder saber el valor de y, lo podemos representar de esta manera: 105.93 por el seno de 19.29, que nos daría como resultado 105 por 93 por 0.33, que sería 34.96 metros. Entonces, X más Y, que sería esto, para poder saber estos dos valores, dice que tenemos que sumar X más Y. Como ya sabemos que el valor de X es 29.96, que es este resultado, y Y, que fue el resultado de 34.97, nos da un total de 64.92 metros. Entonces sí podemos saber los dos resultados en la altura de los dos edificios, que el pequeño serían 34.96 y el grande, que sería la suma de X más Y, que sería 64.92 metros. Entonces, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Bendiciones.